I començarem aquest tercer temps amb Dídac Vilà. Dídac, gran victòria i l'equip segueix endavant. Sí, la veritat és que molt contents. Des del primer minut ja s'ha vist que anàvem a per la victòria i bueno, ens hem aconseguit adelantar molt aviat i això ho ha posat molt més fàcil. Com deies, no? Per la via ràpida, minut 2, gol de Bolell i la cosa ja ha estat encarrilada. Sí, la veritat és que sí, llavors s'han obert molts espais i els hem pogut aprofitar. Dídac, com estàs? No? L'altre dia gol, avui assistència, a seguir així. Sí, la veritat és que sí, ojalà sempre sigui així, no? Bueno, toca seguir treballant i que l'equip segueixi sumant. I ara Ucraïna, haurem d'anar allà. Com ho veus? Com ho afronta l'equip? Bueno, doncs amb molta il·lusió perquè és la final d'aquesta fase prèvia, l'objectiu és entrar dins i ho donarem tot. Gràcies, Dídac, i enhorabona. Gràcies. Y seguiremos al nuestro entrenador, amb David Gallego. Mister, ¿qué valoración haces de esta buena victoria del equipo? Bueno, que hemos conseguido otro objetivo. Había dos objetivos para nosotros hoy, que es seguir creciendo a través de nuestro modelo y luego pues pasar eliminatoria. Teníamos una ganas enorme de llegar a la final y llegamos a la final para poder jugar en UEFA. Sabemos que ahora esto es una previa, que tiene mucho mérito, lo que se hizo el año pasado, pero no estamos en UEFA y queremos estarlo. Por lo tanto, hay que dar un pasito más. Ahora descansar, pensar en Sevilla, pero el primer paso dado, llegar a la final. Se ha demostrado, mister, que la plantilla es amplia y de garantías. Por supuesto, lo he dicho siempre, al final lo dije y lo voy a decir siempre. Para mí no hay suplentes ni titulares, para mí una plantilla en la que según las necesidades de la semana optaremos por unos jugadores y por otros. Siempre he dicho, son importantes todos porque es un año, si Dios quiere, muy 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 exigente, necesitamos de todos. La última, mister, este domingo Sevilla y luego viaja a Ucrania. Bueno, primero jugamos en casa, pero sí que es verdad que ahora nos tenemos que centrar en descansar y pensar mucho en Sevilla. En Sevilla sabemos que es un equipo con un potencial espectacular, con un presupuesto muy grande, hecho para jugar Champions y que nos va a exigir muchísimo. Da mucho ritmo a los partidos. Bueno, descansar bien porque va a ser un partido muy 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 exigente. Gràcies, mister. Y tancarem aquest tercer temps amb Bernardo. Bernardo, victoria, triunfo para seguir creciendo del equipo, ¿verdad? Sí, una victoria importante. Estamos muy satisfechos sobre todo de conseguir el pase, que era el objetivo. Encarar el partido con la máxima seriedad, humildad y sobre todo con las consignas muy claras de ganar el partido, hacer un partido serio y nos vamos satisfechos con el trabajo y el pase. Y tanto en la ida como en la vuelta, portería cero. Efectivamente, se crece desde atrás, se crece desde hacer la casa por debajo y en ese aspecto creo que hemos priorizado mantener la portería cero, tanto en la ida como en la vuelta, y a partir de ahí es que el equipo permite crecer a nivel ofensivo, hacer goles, sentirse seguro y eso nos va a ayudar para el futuro de cara a la competición. Bernardo, tu primer partido oficial en el RC Stadium, ¿cómo te has sentido con la gente, con los pericos? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, feliz, ¿no? Que debut más dulce en un partido de Europa League y sobre todo con el calor de la gente que me he sentido muy bien arropado, feliz, muy contento, ojalá sea el primero de muchísimos y satisfecho de haber podido contribuir con mi granito de arena. Muchas gracias, a seguir y enhorabuena.